Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Hola a todos, espero que se encuentren bien y también sus familias, y que esta actividad de la escuela bíblica les ayude a conocer más a Jesús, a amarlo más, a creer más en Él. Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los labradores malvados. Quiero explicárselas. Cuando Jesús la contó, se encontraba en el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén. Él había ido ahí para enseñar. Y se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros del pueblo, las autoridades del pueblo. Se acercaron a Jesús porque ellos tenían celos de Jesús. Se acercaron a Jesús porque ellos no querían que Él enseñe a la gente acerca de la verdad. Los maestros de la ley vinieron a Jesús porque además lo habían escuchado decir el día anterior que esa era la casa de su padre. Y si el templo es la casa de Dios, quiere decir que Jesús estaba diciendo que es el Hijo de Dios. Por eso se acercaron a Jesús con unas preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Podríamos decirlo de otra manera. ¿Por qué estás enseñando acá? ¿Quién te mandó a enseñar y a predicar? Así que Jesús, como sabía que ellos venían con malas intenciones, con malos pensamientos, contó la parábola para enseñar la verdad, pero que ellos no pudieran atraparlo, porque la verdad que ellos querían meterlo preso y en realidad ya estaban pensando en cómo quitarle la vida. Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, conocía los pensamientos de ellos. La parábola comienza diciendo que un hombre, padre de familia, plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Ese hombre, padre de familia, representa a Dios. Y la viña es el pueblo de Dios. Dios fue el que formó ese pueblo y el que lo llevó a esa tierra. Lo puso a vivir ahí y preparó todo para que el pueblo, su pueblo elegido, tuviese las condiciones, tuviese todo lo necesario para poder vivir ahí. ¿Saben ustedes lo que es una viña? Porque tal vez hablamos de viña y ustedes no saben lo que es. La planta de uva se llama vid, o la planta que da uva se llama vid.
tal vez en alguna de las casas de ustedes haya alguna vid. Acá en la casa donde nosotros vivimos hay una vid. Bueno, una viña es un lugar donde hay muchas vides, donde se produce la uva para hacer el vino. El lagar es como una pileta donde se pisaba la uva para hacer el vino. Y se ponía una torre que era la torre de vigilancia para que nadie entrara a robar. Se hacía un cerco alrededor, por lo mismo, para que no entren animales a destruir ni tampoco ladrones a robar. El hombre, dice la parábola, preparó toda la viña y entonces la arrendó a unos labradores. Eso quiere decir que la alquiló, la dio para trabajar. Dijimos recién, Dios es ese hombre que plantó la viña. La viña representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue puesto en esa tierra por Dios mismo. Y Dios le dio todo al pueblo. Y lo protegió. Y puso hombres para que lo cuidaran. Pero esos hombres, en lugar de cuidar al pueblo, se beneficiaron ellos mismos, se enriquecieron ellos mismos y se hicieron muy poderosos. Dice la parábola después, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. ¿Qué significa esto? Dios esperaba que su pueblo sea un pueblo creyente, un pueblo que viviera de acuerdo a su palabra, que hiciera buenas obras y que lo amara, y que diera a conocer las promesas que Dios había hecho de enviar un Salvador para el ser humano pecador. Pero los hombres que cuidaban al pueblo de Israel, los sacerdotes, los maestros, en lugar de enseñar al pueblo y guiarlo con la palabra de Dios, para que sea un pueblo creyente y un pueblo bueno y un pueblo que amara al Señor, ellos, como dije, pensaron más en sí mismos, se enriquecieron, se hicieron poderosos y entonces se aprovechaban del pueblo. ¿Qué hizo Dios? Mandó a sus profetas. Sabemos por el Antiguo Testamento que Dios mandó profetas para que predicaran su palabra y llamaran al pueblo para que ellos se arrepintieran de sus maldades y volvieran a la palabra de Dios, volvieran al Señor y confiaran solo en Él. Y así fuesen un pueblo bueno que anunciara a los otros pueblos que hay un Dios verdadero que ama al ser humano, a los hombres, a toda la gente. ¿Qué hicieron cuando llegaron los profetas? Los jefes del pueblo, los sacerdotes, los maestros, golpearon a los profetas, los persiguieron, los mataron, los echaron fuera. Así que, ¿cómo continúa la historia? Dice Jesús, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Así Jesús va concluyendo, va terminando su parábola. Y dice todavía, y tomándolo,
lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Seguro que ustedes ya se dieron cuenta qué es lo que significa esto. Dios envió a su Hijo al final al pueblo. Como no habían hecho caso a los profetas, entonces Dios envió a su propio Hijo. ¿Y qué hicieron? Hicieron peor todavía. Ellos lo apresaron, lo sacaron de Jerusalén, fuera de Jerusalén, y lo crucificaron. Entonces Jesús pregunta, después de contar su parábola, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los sacerdotes, los maestros de la ley, que habían ido a Jesús a preguntarle, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, sin compasión, y le dará su viña o la arrendará a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ellos mismos dijeron lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, no se arrepintieron, no dejaron de hacer sus maldades. Siguieron insistiendo y, como dije, finalmente hicieron sacar a Jesús fuera y lo crucificaron. Dios finalmente dio su viña a otros. ¿A quiénes dio su viña? Dios llevó su palabra a todo el mundo y todos los creyentes son ahora, o somos ahora, su viña, su iglesia, su pueblo. Por lo tanto, nosotros podemos aprender de esta palabra, de esta parábola. ¿Quién es la autoridad? ¿Qué autoridad tiene Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Señor de la viña. Él es el Señor de la iglesia. Y a Él debemos respetar. Solo enseñar su palabra. Para que seamos un pueblo bueno. Un pueblo que agrade a Dios. Un pueblo que haga buenas obras. ¿Para qué? Para que muchos más de todos los pueblos de la tierra puedan conocer al verdadero Dios y cuánto Él ama a la humanidad. Y todo lo que hizo para nuestro bien, porque Él dio a su Hijo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y que podamos nosotros participar de su herencia. Fíjense, aquellos sacerdotes, aquellos maestros de Israel, creyeron que matando a Jesús se iban a quedar con las riquezas, con el poder. Sin embargo, no ganaron nada. Pero nosotros hoy sabemos que si estamos con Jesús, si lo amamos, si escuchamos su palabra, si ponemos en práctica lo que Él nos enseñó, entonces vamos a tener parte en su herencia, vamos a participar de su gloria, de sus riquezas eternas. Que Dios te bendiga y que sigas aprendiendo más. Amén. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría.
con él yo